El verano se termina ya y toca guardar las chanclas en el armario, plegar la sombrilla, meter en un cajón la crema del sol, aunque está guay tenerla ya a mano porque una piel sana. Esto es un recopilatorio de las entrevistas que hemos tenido durante este verano y es la primera vez que hacemos un recopilatorio veraniego, pero es que no es para menos porque lo que ha pasado por aquí en estos últimos 3 meses, telita marinera. O sea, hemos estado hablando de política desde dos frentes opuestos, de la vida de artistas y las cosas que han tenido que pasar para escribir un disco en situaciones a veces un poco complicadas. Hemos estado hablando mucho de ciencia, de medicina, ha sido un popurrí de ideas, de intercambios, de analizar quiénes somos, en qué instituciones, en qué personas confiamos. Y en realidad, bueno, me parece un buen retrato de lo que estamos siendo las personas en 2025. También con el final del verano viene la nueva temporada de Sentido de la Birra Live, que vamos a estar dando vueltas por España bastante a saco para que nos podáis ver en todos los lados, y te voy a dejar por aquí abajo un link para que te pides las entradas. Y si no sabes todavía a día de hoy qué es el Sentido de la Birra Live, vas a ver aquí algunos trocitos para que te hagas un poquito una idea. Yo sé que has estado ahí en la playa, que te has puesto a leer ese libro que no te podías leer durante todo el año porque no te dejaban, y que has tenido que hacer cosas súper interesantes. Por eso mismo, si te has perdido todo esto, estate al loro porque esto ha sido el verano 2025. Además también, que depende de dónde uno venga y la relación que ha tenido con el dinero, cuando empieza a venir mucho dinero puede ser una bendición o puede ser algo que te puede matar. Eso es, claro. ¿No has escuchado tú nunca lo de... hay gente que le toca la lotería y se arruina? Totalmente, sí. Pero sí. al toque, claro, gente que a lo mejor tiene una posición más proletaria, trabajadores normales, y le tocan 20 millones de euros y al año no tienen ni un chavo, ¿sabes? Uh-huh. O sea que es difícil, tío. Pero es que al final el dinero también es droga. Y las marcas de lujo también son drogas. Y el aparecer en una discoteca, en un VIP, y que te miren chicas, chicos, y todo el mundo quiere hacerse una foto contigo, eso es droga también. Es que hay que ponerle el nombre que es. Porque para la cabeza, el circuito de recompensa es lo mismo. Es una forma de colocarse. Entonces es normal que tú quieras seguir colocándote porque es adictivo. Claro, pero entonces cuando decías que tienes que parar de eso, tienes que parar no solamente de consumir, sino de un montón de cosas, de dinámicas y de pensar. Te puedo contar cómo ha sido mi proceso. Por favor. Yo en octubre del 23 me ingresé en un centro en Barcelona. Uh-huh. Tuve 2 meses. No tenía teléfono móvil, no se podían hacer llamadas a familiares solo una vez cada 2 semanas, si no recuerdo mal. Yo estaba en Barcelona, mi padre vive en Málaga, no vino a verme nadie de mi familia. Sin embargo, vino Ana y vino Easy a verme. Por eso lo digo la canción de Nueva Season, ¿no? Uh-huh. Que vinieron los dos. Los amo. Gracias por venir a todos. Cuando salí de ese centro, yo creía que ya era. O sea, que ya está 2 meses dentro y ya te había recuperado. Pero empiezo en otro centro, en Madrid, que era el centro que me llevó a Barcelona, como que me recomendó, vete a Barcelona, ingrésate y tal, que así empiezas a sentar unos pilares base en la recuperación. Pero ahí es aislado de todo. Aislado de todo. Y tienes unos horarios cada día para hacer cosas, ¿no? Eso es. Cuando llego a Madrid, yo creía que ya estaba. Y de repente me dicen, tienes que venir de lunes a viernes, de 10 a 7 de la tarde. De 10 a 2, de 10 a 12 era el gimnasio. De 12 a 2 era el primer taller, que era un taller como que se hablaba de las emociones. Todo, a mí me parecía un poco estúpido, pero realmente era súper importante. Uh-huh. De 2 a 3 era comida y de 4 a 7 terapia grupal. Pero todos los días, de lunes a viernes. Tú no tenías móvil, no tenías ordenador, no tenías internet. Te hacían quitarte incluso las cadenas, los anillos, porque formaban parte de ese personaje. Te querían como sacar de ahí, mostrarte desnudo, que tú hablases de tu movida, que llorases, que conectases con ese dolor que había dentro por el que consumías, porque realmente se consume porque hay dolor. El consumo exacerbado, el consumo como tan agresivo es porque hay algo de dolor dentro y porque hay algo sin sanar. Entonces te desnudan y te ponen en mitad de un campo y te dicen, venga, vamos a hablar de lo que te pasa. Día tras día, de lunes a viernes. Entonces yo no podía ir a tomarme un café a un sitio, yo no podía ir a ver a mis amigos, yo no podía ver a mis amigos, solo a 3, contados con los dedos de una mano, solo a 3. Y estuve así muchos meses con un Nokia de tapadera, que ojalá poder volver a él ahora mismo, la verdad, ojalá, o sea, estoy deseándolo. Y te voy a contar una curiosidad, echaba más de menos las redes sociales y el móvil que las drogas. Que ahí hay un temazo, para hablar. ¿Por qué crees que era esto? Porque llevo toda la vida enganchado a eso, tío, como todo el mundo, supongo. Toda la vida no, pero sí desde los 17, 16 años. Sí, toda tu vida adulta. Claro, y el feedback y el cloud, vuelvo a mencionar a ese
ese término es muy adictivo, tío. En las redes sociales son muy adictivas, tío, y son un problemón para esta generación y para las venideras. Son un problema muy, muy gordo. Y no hay que quitarle peso al asunto, es muy, muy, muy gordo. Yo creo que es estas cosas que nos daremos cuenta de aquí a X años cuando se hayan hecho regulaciones, de a qué edad puedes empezar a usar esto y no. Y hay países que lo están haciendo, que están prohibiendo las redes sociales, no sé si las redes sociales o los teléfonos, los smartphones, a menores de 16 años. Me parece bien. Me parece bien, ojalá llegue aquí. Lo que pasa es que ahí hay también una balanza y está la venta y las empresas y la publicidad, Claro. y toda la gente que quiere seguir ganando dinero como churros. Y luego está la gente, ¿sabes? Los otros. Luego estamos nosotros. Los demás. Sí, eso es. Entonces ahí, no sé cómo se va a llegar a ese consenso, la verdad. Ojalá se llegue. Sí, sí. Yo soy claramente adicto al... O Sí. sea, y además es que esto lo hablábamos con una psicóloga especialista, Laura Merino, en adicciones, que decía que hay una cosa diferente entre abuso y adicción. Claro, y abuso se dice cuando tú cuando estás usando mucho algo, pero puedes hacer una vida normal, estás abusando de una sustancia, pero no eres adicto todavía. Lo que pasa es que, claro, si toda la sociedad cambia Sí. su forma de actuar por algo que es el teléfono, es muy difícil medir cuándo es adicción, porque como todo el mundo lo está usando y esto nos hace más competitivos, más operativos, da igual, entonces, ¿qué es? Y el alcohol también es difícil de dejarlo porque todo el mundo bebe. Todo el puto mundo bebe. O sea, entiendo que la cocaína y tal pues puede tener un contexto ahí un poco más... como que te aparta un poco más y te pone en guardia. Pero el alcohol todo el mundo lo bebe, tío. Entonces, para dejar de beber alcohol tienes que dejar de ir a casi todos sitios. Claro. Por lo menos los primeros meses, ¿sabes? Y luego hacerlo con una medida un poco escalonada, ¿sabes? Y te sigo contando, pues yo estuve con el teléfono, con el Nokia, y yo no podía ir a tomar café a ningún lado. Es más, me acuerdo cuando me dejaron ir a tomar un café, que fue a los 6 meses de estar ya desintoxicado, que yo iba con Raji, iba por la calle como si fuera un parque de atracciones en la calle. Iba loco, perdido. ¿Por qué? Porque llevaba 6 meses sin poder tomarme un café en la calle. Vale, que entonces era como... Claro, era una locura. O sea, como si hubiera salido de la pandemia otra vez, me lo estaba disfrutando que flipa, claro. Sí. Muy guay. O sea, realmente, aunque lo sufrí muchísimo, ¿eh? El proceso terapéutico lo sufrí que flipa. Y me sentí muy solo y me sentí muy vulnerable. Me sentí... muy conectado también con todo el dolor. Le lloré mucho a mi madre, cosa que no había hecho. Porque claro, cuando tú una pérdida la vives con consumo de por medio, no estás viviendo ese luto, ¿no? Como claro. Tienes que vivirlo. No estás enterrándolo ahí y vamos, claro. Estás tapando. Claro, pero bueno, me reconcilié conmigo mismo y con mis demonios y con mis penas, tío. Y eso fue increíble. Y sigo en terapia, ¿eh? Yo sigo en terapia, yo no lo he dejado ni lo voy a dejar. Esto es una carrera para toda la vida. Es una enfermedad mental, la adicción. Claro. O sea, tú eres es que también cambia un poco sobre tu autopercepción, ¿no? Esto, sobre quién eres tú para ti. Claro. Eso ha ido cambiando este año, mucho. O sea, a mí me decía la psicóloga, defínete. O sea, vamos a hacer un esquema de tu autopercepción. Y yo solo podía decir, pues, no sé, soy generoso. O sea, solo me salían 2 cosas o 3. Y obviamente eso lo vas enriqueciendo conforme vas tratando con el psicólogo, haciendo terapia grupal, todo eso. Va ampliándose ese abanico de términos. ¿Cuáles eran los primeros entonces que te salían? Siempre decía generoso, intuitivo, por así decirlo, como que siempre he considerado que tengo una buena intuición. Y no sé, por ahí, era por ahí. Claro, es muy poco, tío, realmente. Claro. Muy poco. Bueno, porque muchas cosas que no eres o no te reconoces porque simplemente estás dejándolas a algo que no eres tú, sino que es una sustancia que te hace ser o hacer cosas. O eso te da seguridad, te da confianza, te da tal, pero te va a quitar el precio bastante alto. Sí. Realmente dejas de ser tú cuando consumes de esa forma. Y yo no consumía todos los días, ¿eh? O sea, yo consumía los fines de semana. En verano más. Porque en verano me hacía festivales, conciertos, etcétera. En verano más. Pero los consumos cada vez eran más largos y eran de 2 o 3 días, ya de última. Era finde, pero era el finde. Sí, todo el finde. Sí. Y luego el lunes resaca, el martes resaca emocional, el miércoles todavía con la resaca emocional el sitio donde tengo una puta mierda, y el jueves de repente te la vas al estudio un poco. Y a lo mejor hacía algo, pero es que el jueves me la pillaba otra vez por la noche. Ah, vale.
O sea, eran fines largos. Sí, imagínate de viernes a domingo prácticamente, o a sábado por la tarde, noche, y luego el jueves o viernes ya estaba empezando. Claro, joder. Sí, es que es... Era una huida hacia adelante constante, tío, el querer olvidarme de quién era. La misma madrugada era para mí una presión, porque yo ya la estaba prometiendo. Sí. Incluso yo venía al sentido de la birra y ya te contaba de la madrugada. Pero es que no estaba siendo capaz. Entonces, ¿cómo admitía que no estaba siendo capaz de hacer ese disco? ¿Cómo hacía? O sea, era o recuperarme o nada. Permíteme que te interrumpa un segundito, te prometo que volvemos a la entrevista ya enseguida, pero es que vengo a hablarte de algo que te puede ayudar bastante en tus viajes si vas a estar moviéndote por ahí este año. No sé si tienes ya una cuenta de N26 o si te la vas a abrir ahora después de lo que te cuente, pero has de saber que si te mola viajar, es la tarjeta perfecta asociada a la cuenta perfecta. No te fíes solamente de mí, sino escucha las cosas que te dan. Tienes pagos en divisas sin ningún tipo de comisión y puedes sacar pasta gratis de cualquier cajero que esté dentro de la zona euro. Además te dan acceso a unos 1.300 zonas VIP de aeropuertos en todo el mundo y además puedes contratar una eSIM para tener internet allá donde tú vayas en cualquier país desde la propia aplicación de N26. Todo esto suena ya bastante guay, pero es que además puedes tener un cashback del 1% en todas las compras que hayas hecho con tu tarjeta en el extranjero. O sea que si ya tenías tu cuenta en N26 no sabías todas estas cosas, de nada. Y si no tienes tu cuenta todavía, te dejo aquí un código, el sentido de N26, con el cual puedes abrirte una cuenta en 5 minutos y es que además de todo lo que te acabo de contar, por usarla durante el primer mes te van a dar 50 pavos así, pues porque eres muy guapo o muy guapa. Y ya está, lo prometido es deuda, ya te dejo con la entrevista. Un besito. Quien elige las cosas es la inteligencia de abajo. Esa inteligencia que es una inteligencia automática, intuitiva, no consciente, emocional. Y cuando me la presenta conscientemente digo, qué interesante es esa ideología. Y luego desde el piso de arriba digo, vamos a ver, sí, es muy interesante, pero bueno, seguro que es verdadera, seguro que... Y entonces empiezo a buscar justificaciones, que es lo que llamamos los razonamientos motivados, que son razonamientos que no se hacen para encontrar la verdad, sino para encontrar justificaciones. Y en eso somos todos, vamos, unos linces. Igual que por la mañana encontramos justificaciones para no levantarse. No, es que estoy un poquito malo, que me duele la garganta, que hace mucho frío. Pues nuestra inteligencia es expertísima en razonamientos motivados, en razonamientos que buscamos para daros la razón a lo que previamente hemos decidido. Me sorprende esto por varios motivos. Uno es que vivimos en un momento donde desde muchas ideologías se promueve la ideología y el estar fiel a unos valores como algo positivo, como algo inamovible que debe de ser para no perder un rumbo. No, porque el esquema de la ideología es me digan lo que me digan, yo voy a seguir pensando lo mismo. Se dice así, no me vas a hacer cambiar de opinión, No. Y eso es una cosa que va en contra del desarrollo de la inteligencia, porque la inteligencia progresa, la inteligencia humana progresa porque tiene una facultad fantástica que es percibir los errores y corregirlos. Si yo de entrada corto esa facultad, estoy limitando drásticamente la posibilidad de inteligencia. No voy a aprender nunca. Porque para aprender yo necesito saber descubrir si me he equivocado. Si de entrada digo no me he equivocado, porque ya lo sé todo, ¿para qué voy a aprender? Ya lo sé todo. Lo único que voy a hacer es intentar aplicar lo que me parece que es verdad. Y entonces eso es una especie, eso conduce al fanatismo de una u otra manera. Por ejemplo, yo siempre he dicho, sabiendo que es exagerado, que la ideología a la educación es como la mixomatosis al conejo, que no deja uno vivo. No, no hay que educar ideológicamente, hay que educar críticamente, hay que educar en ese sentido filosóficamente, en cada una de las opiniones. Cuando alguien me diga una opinión, por ejemplo, una opinión ideológica, la pregunta, que es una pregunta como de antídoto salvador, la pregunta necesaria es decir, ¿y tú cómo lo sabes? Y callarte. A ver, explícame cómo lo sabes. ¿Por qué lo sabes? Claro, si me dices, me lo encontrado en internet, decir, pues mira, no me vale para nada tu opinión. No, una opinión no es respetable si no viene acompañada de una serie de argumentos que apoyan esa opinión. Otra cosa es que las personas sí son respetables. Las personas son respetables. Aunque digan tonterías, son respetables como personas. Pero la tontería que ha dicho no. Y yo creo que en este momento en que hay una confusión, como tú has dicho antes,
hay que ser auténticos y hay que ser leales a lo que pienso. No, hay que ser leales a la verdad, hay que ser leales a la razón, hay que ser leales al aprendizaje, a la posibilidad de cambiar de ideas, y veo que estoy confundido, esa especie de encastigamiento en lo que pienso, y es lo que está abonando ese espectáculo tan escandaloso de los políticos, que nunca nadie convence a nadie. ¿Para qué se discute en el Parlamento? Si con la opinión que entro es con la opinión que voy a salir, ¿para qué sirve entonces debatir? Debatir es, vamos a ver si aprendemos entre todos. Pero yo creo que debatir de un tiempo a esta parte se han convertido más en ver quién gana. Claro. Sin duda alguna. Entonces perdemos todos. Claro, evidentemente perdemos todos, porque en el momento, por ejemplo, las ideologías políticas, todas ellas están absolutamente ancladas en el pasado, de manera que no aprenden, de manera que son choques entre blindajes cerrados, y en los choques se producen abolladuras, pero no se produce ningún progreso, y eso es muy malo para todos, porque entonces lo que impedimos es que haya lo que llamamos en política juegos de suma positiva. Es decir, en la teoría de juegos hay juegos de suma cero, en que uno gana y otro pierde. El que gana se lleva todo y el que pierde se queda sin nada. Hay juegos de suma negativa, en que los dos pierden, que es muchas veces lo que nos está pasando. ¿Qué es la guerra en Ucrania? Un juego de suma negativa, todos van a perder. Y si tenemos inteligencia política, hay juegos de suma positiva en que todos van a ganar. De manera que cada uno va a ganar en proporción a la razón que tenga. Pero no se trata de vencer. Entonces, hay un asunto evidente. Nunca vamos a estar de acuerdo. Siempre vamos a enfrentarnos en cosas, porque tenemos distinta perspectiva, distintos intereses, distinto temperamento, distintas creencias. Entonces sabemos que los seres humanos somos una especie sociable pero conflictiva. Pero entonces esos enfrentamientos podemos plantearlos en dos formatos. Uno es el formato conflicto, que es: tú eres mi enemigo y voy a ver si acabo contigo. Entonces eso se plantea en una dinámica: quiero vencerte y quiero que sea un juego de suma cero. Pero hay una manera inteligente de plantear los enfrentamientos, que es en el formato problema. Entonces, tú no eres mi enemigo, tú y yo tenemos un enemigo, el problema. El que nos separa, digamos. Claro. ¿Qué es eso inteligente? Vamos a ver si resolvemos el problema. No voy a ver si acabo contigo. Y entonces lo que estamos haciendo ahora, en general, es un planteamiento político en formato siempre de conflicto, con lo cual lo que quiere todo el mundo es vencer al otro. Y todo el mundo, por muy demócrata que sea, en el fondo tiene la querencia de partido totalitario. Qué bien gobernaría si fuera un partido único. Sin el otro, ¿no? Claro, sin el otro. Porque el otro, ¿qué hace el otro? El otro me da la lata, me pone palos en la rueda. ¡Ay, qué gusto gobernar sin oposición! Claro, pero eso no hay pocas maneras de hacer eso, y son bastante terribles lo que hemos visto. Claro, porque eso es el partido totalitario. Y además había una cosa que decía Kant: si la paloma pensara, estaría convencida de que el aire es un obstáculo y que volaría mejor sin aire. No se da cuenta que si no tuviera el aire no tendría dónde apoyar las alas de esta manera, pero ella pensaría que bien estaría volando en un espacio, en un ambiente vacío. Pues lo mismo pasa en política. Sí, a ver si podemos refrasearlo de esta manera. Podríamos decir que estamos formalmente en una democracia participativa, pero los enfoques políticos son totalitarios desde la forma en la que se proponen. Lo has definido estupendamente. Justo es así. Es decir, es como si, en efecto, todo el mundo sabe que lo bueno es la democracia deliberativa y la democracia participativa, pero su querencia profunda es que latoso es esto, de tener que convencer, de tener que argumentar, de tener que reconocer que la otra persona puede tener razón.
¿Cómo llegas, cómo accedes a la cirugía, a la neurocirugía despierta? ¿Y qué es exactamente? ¿Cómo funciona? Sí, como tal, la cirugía despierta tiene ya mucho tiempo, hace un siglo, en Estados Unidos se empieza a hacer. Primero se hace con monos y demás, pero luego se hace en personas. Básicamente lo que consiste es, como el cerebro no tiene, lo simplifico, el cerebro no tiene receptores de dolor. Entonces, yo si tú abrieras la cabeza y toco ese cerebro no te duele. Entonces, aprovechando esa situación, pues para quitar un tumor, por ejemplo, puedes tener a la persona despierta y con un estimulador ir comprobando si determinadas zonas son críticas para unas funciones o no. Eso es un ¿Este poco. estimulador qué es exactamente? El ¿O qué? estimulador es un aplicador de corriente, normalmente bipolar, o sea, tiene dos cabezas, un ánodo y un cátodo, a 60 hercios normalmente, son de baja frecuencia, y pues 2, 3, 4 miliamperios. Entonces es relativamente poco. Y lo que hace es como una lesión virtual. Es como o sea, un poco qué pasaría si esta zona la desconecto. Porque claro, tú al desconectar cada parte, que no es más que un área de menos de 1 centímetro, tú no solo estás inhibiendo esa región, sino, o sea, a lo mejor esa región es crítica para conexiones con otras partes que no estás estimulando. Ujú. Entonces, yo te estoy, por ejemplo, te pongo una tarea, te estoy operando, te pongo tarea de reconocer emociones, ¿no? Que es un poco lo que parte de nuestro trabajo. Entonces yo voy tocando puntos, tú puedes reconocer emociones, pero llega un punto en el que estimulo y ya no puedes. Eso quiere decir que he interrumpido la red en ese punto para que tú hagas el proceso de empatía de saber qué emoción tiene la persona. Y esto, pues lo que se ha aplicado hasta casi siempre ha sido para el lenguaje y para el movimiento, para Ujú. que la persona saliera con las menores secuelas posibles. Y eso es un poco la cirugía despierta. Sé que tenéis alguna aplicación de la IA para este procedimiento. O sea, todo explotó realmente porque vimos que había que generar una nueva herramienta para buscar zonas críticas de cómo leer las emociones de los demás. Porque había hasta un 50% de pacientes que daban con problemas en el reconocimiento emocional que al final se traduce en vida sexual, vida sociofamiliar y retorno al trabajo. Y eso era lo que a nosotros nos obsesionaba porque eh, como que nadie estaba pensando en eso, sino en que la persona se moviera y hablara, ¿no? Después de la cirugía. Entonces, bueno, pues se nos ocurrió, la IA simplemente ha sido un catalizador, pero lo que hicimos fue traquear en diferentes momentos del tiempo a actores profesionales eh, haciendo emociones muy complejas y con eso se genera un pequeño deep learning para poner dos avatares hiperrealistas y haciendo unas emociones en 4 segundos. Una de las dificultades que tenemos con la cirugía despierta es que tú solo puedes comprobar si esa zona es crítica o no 4 segundos, porque si lo aplicas más tienes riesgo de generar una crisis convulsiva. Entonces teníamos que generar un test que durara 4 segundos y que la emoción se desarrollara en movimiento y en 4 segundos porque era como en la vida real. Y eso fue lo que hicimos y realmente fue por eso por lo que todo explotó, pero que realmente eso era solo el tip del iceberg. O sea, Ujú. realmente detrás teníamos todo un trabajo en el que estábamos, oye, queremos llevar la cirugía despierta, que hasta ahora ha sido como más sota, caballo y rey, a la física de los sistemas dinámicos complejos y desde saber que las funciones cognitivas no tienen un punto concreto, sino que son redes, vamos a llevarlo más allá. Entonces, bueno, esta herramienta ha sido como, bueno, algo importante, ha sido como algo muy novedoso, que pues es el primer test que usaría en neurocirugía, pero realmente para mí lo que he sentido es como que ha tenido, ha parecido que tiene más importancia que otras cosas y realmente, o sea, que es solo una parte de lo que se hace, de lo que O hacemos. sea, es como la maqueta. Sí, es como, digamos que tenemos todo, o sea, ideacionalmente tenemos todo un hardware y uno de los software es esta herramienta que en ese Ujú. momento fue rompedora porque era el inicio de la IA, era para las emociones, era algo como que pues, se nos criticó mucho, ¿no? Como que locura ver si se reconocen emociones con este nivel de tan fidedigno, con actores profesionales traqueados, pero realmente había mucho más que eso, mucho más. Se me abren varias preguntas aquí. Una Sí. es, ¿un buen actor es capaz de replicar neurológicamente una emoción? Sí, y te digo por qué. Porque luego eso lo tienes que validar. O sea, es un infierno, son 3 años para validar una herramienta así. Entonces lo comprobamos con personas sin problema mental que tienen que identificar qué emoción es la que muestra el actor y así nosotros sabemos si más del 90% de las personas lo identifican, es que lo ha hecho bien.
Y lo hicimos en 300 personas, me parece. 300 personas, sí. Luego lo pasas en personas con característicamente trastornos en reconocer emociones, que son la esquizofrenia y el trastorno del espectro autista. Y vemos que se puede validar. Es decir, que estas personas, a diferencia de las personas sin esta patología, sí que no pueden ver qué emoción hay exactamente. Y ese ha sido como el trabajo de validar triple, que están bien representadas las emociones y que así lo podemos usar dentro de la cirugía. O sea, ha sido un trabajo de chinos. Vale, yo pensaba que eran los propios actores que probabais de esto, pero no, a los actores hacen las emociones para que alguien tenga una reacción ante ellas. Sí. Correcto. Sí, Vale. exacto. Y otra cosa, que con lo que has dicho, que pensaba que estabais locos, ¿qué estáis haciendo? ¿Ves en la comunidad científica como un recelo ante lo nuevo? Ante las cosas que son rompedoras. Extremo. Sí, yo creo que ha pasado en la vida, ¿no? Mi padrino Gabriel me regalaba los vituperios musicales, que se veían las críticas de los grandes periodistas de la época, de las obras de los más grandes, Bela Bartók, Beethoven, Mozart, Bach, ¿no? En esa época, ¿no? Pero, ¿qué te digo? Es que todos los grandes, todos, sí, Wagner, todo el mundo. Stravinsky, Tchaikovsky, lo que decían, ellos que fueron rompedores en su momento, en este caso en la música, cómo los ponían a parir los periodistas. Mira, yo leí una crítica de Bela Bartók, uno de los que empezó a cambiar la música, que le decía que debería no haber nacido porque estaba rompiendo con las bases del clasicismo. Entonces, él me lo regaló en un momento en el que, por supuesto, además en ese momento yo tenía 29, ¿no? Era como de pronto sale un tipo a decir que, oye, las cosas se pueden mejorar, que ya me había armado mi equipo, que me quería acompañar en esta aventura de, oye, vamos a crear algo nuevo porque creo que las cosas van a ser, creo que son así, vamos a beber de la neurociencia de redes, desde los sistemas, de la matemática, de los sistemas complejos, era como muy novedoso. Entonces, viendo cómo ponían a parir a Bela Bartók, tío, yo ahí cogí perspectiva de, bueno, pero es que, ¿cómo no nos van a criticar, tío? Si es el ejemplo de la sociedad. O sea, es como, no sé, lo que le pasa a un jugador, por verte un ejemplo, al jugador del Madrid, que es un crack que acaba de llegar. Y es como... Pero en la ciencia es muy clasista. Y la neurocirugía ha sido siempre una profesión extremadamente clasista con la que yo me he visto cero reflejado, porque yo soy artista, o sea, yo soy compositor, tío, yo me siento... o sea, siento que tengo el ego de artista y no el ego del neurocirujano, que me parece una cosa muy bestia. Y estoy un poco alejado de eso. En general esto lo he oído de amigos sanitarios que trabajan en hospitales y te hablan de que los cirujanos suelen ser gente como bastante ya, pero ¿por qué, distante. Tío? Es que no... O sea, es que estoy lejos de eso. En el sentido de que no, tío. O sea, no me gusta. No todo el mundo, hay gente increíble. Desde luego, ¿eh? Yo te hablo de como, en general dice que hasta el punto de cuando hay alguien buen rollo es como una grata sorpresa, pero que generalmente lo que uno espera te hablo de cualquier tipo de cirujano es como que es gente como más a su... Pues imagínate ahí con ese un poco, pues lobbies de poder, entre comillas, es como viene un tipo joven a romper el paradigma. Además yo estuve 2 años con Hugh Tufo, es mi mentor, y bueno, también él en su momento cambió muchas cosas y sigue cambiando, pero él recibió mucha crítica también en su momento. Nosotros nunca voy a decir que hemos hecho algo a ese nivel, pues para mí es mi mentor, va a ser el mejor del mundo siempre. Pero todavía le siguen lloviendo críticas cuando ha demostrado que de 3.000 casos el 90% han vuelto al trabajo. Quiero decir, es una cosa normal, pero en un principio con 30 años, ahora tengo 32, pero con 30 te afecta. Luego vas entendiendo que es parte de la vida y cuando te empiezan a invitar a operar por el resto del mundo, más que en tu propio país, dices, ok, pues nada, tío, somos españoles y bueno, pues es lo que hay. A ver, nos han dejado otra pregunta por aquí. Lucas González. ¿Dónde está Lucas González? Vale. Está bien, te hemos visto, Lucas, gracias. Abelino se levantó, tú no. Es como... Son detalles. Podéis darle la... Ahora te llevan un micrófono. Te voy a dejar yo ahora una notita de levántate, cabrón. Tenemos... Lucas González nos dice, ¿qué ha sido lo que has hecho? Vale, hay una construcción aquí, ¿vale? ¿Qué ha sido lo que has hecho que ha sido considerado una completa locura por todo el mundo, pero incluso a día de hoy tú estás convencido de que no lo era? Pues yo, yo la locura que todo el mundo me dijo que era una locura, esto es una historia bonita, ¿vale? Ole, vamos allá. Esta es la locura que yo he hecho, que todo el mundo me decía es una locura para allá,
es creer en mí mismo y empezar a hacer contenido en redes sociales, por ejemplo. Yo a mí... Hombre, por fin. Mal no te ha ido. Salud por eso. Yo tuve un montón de problemas al principio, en plan de la gente me decía, amigos míos me decían en plan de, deja de hacer el ridículo, tienes una edad, das vergüenza. Todo eso me lo decían a mí mis amigos, ¿eh? ¿En serio? Sí, de verdad. No hubo ninguno que dijera... Ninguno. Máquina, adelante. Ninguno. Y luego cuando pegué el pelotazo me decían, joder, qué guay, tío. Y yo, ahora. Ahora sí. Ahora. Venga, hombre, claro. ¿Sabes la cantidad de gente que se baja del barco? Yo en el barco, mira, nunca mejor dicho. En ese barco, he subido un reel. Tenían capitán, ¿no? Por fin el banco de los locos era en plan de ¡vamos, chicos! ¡Vamos! Y mis amigos en Puerto en plan de ¡venga! Sí, pues eso fue una locura que yo emprendí, que me costó muchísimo, que tuve que perder muchas amistades y mucha salud mental para hacerlo y confiar en mí, y al final, mira. Pero yo, por lo que tengo entendido, te sirvió también para problemas que tú tenías con tu salud mental, el ir haciendo cosas online, ¿no? Sí. Yo estaba en una depresión muy jodida, que casi me lleva por delante, y yo estaba llorando y pasándolo muy mal. Y decía, venga, hay que grabar un vídeo y esto tiene que terminar ahora mismo, tal. Grababa el vídeo y durante grabar el vídeo la depresión y la ansiedad no estaba, se difuminaba. Creé como un personaje que me hacía salir de un pozo muy oscuro en el que decía, no quiero salir, y luego cuando terminaba el vídeo, pues muchas veces seguía llorando. Pero durante ese cachito, ese minuto, era una felicidad para mí y una felicidad para quien lo viese. Entonces yo siempre decía, joder, además me decía mi madre muchas veces en plan de, pero tú no estás mal, pues entonces ¿para qué coño haces cosas de reír? No puedes las dos, céntrate. O lloras Claro, o sea, elige una cosa. o ríes. ¿Qué estás haciendo aquí? Y yo decía, mamá, pero es que esto es una guerra y entonces son batallitas a batallitas. Y a lo mejor yo con este vídeo gano yo una batalla y quien lo ve y se ríe también la gana. Y entonces ganamos los dos. Me decía, tu mierda. Pero bueno, que está... Claro, pero además fue porque entraste en esta depresión tan heavy. O sea, pasó algo así en plan de... Flaca. Fue porque mi madre tenía una empresa de aquella y la llevó a la quiebra como 3 veces. Vale. Y yo en esas 3 veces le decía, ¿me dejas ayudarte, mamá, con la gestión de la empresa? Me decía, tú no, que eres un chaval, al Fortnite casi me decía, ¿no? Ajá. Y entonces yo le dije, déjame ayudarte. Y a la tercera vez que lo quebró todo, perdió la casa de mi abuela, lo perdimos todo y nos veíamos en la calle, le dije, déjame intentarlo. Y entonces me dijo, bueno, vale. Y entonces cogí yo la empresa de mi madre y de repente me encontré con una deuda de 200.000 euros en la Seguridad Social. Y la Seguridad Social me dijo, pues esto es la misma empresa, es los mismos clientes, por lo tanto es tu empresa, tu deuda también. Y yo, no, que esto era mi madre que tenía... que era tenía broma. una empresa y lo hizo ella y me dijo, no, ahora es subrogación de deuda y es tu deuda y tú eres el administrador. Entonces o lo pagas en 22 días, perdón, que me da la emoción. Lo pagas en 22 días o te hacemos un procedimiento penal porque es un delito de cárcel. Más de 150.000 euros con la Seguridad Social es delito de cárcel. Y yo le dije, no tengo nada. Y entonces me dijo, bueno, ahí llegamos a una conversación de que llegamos a un acuerdo de que lo pagase mes a mes y si en un mes dejaba de pagarlo, iniciaba el proceso y era proceso penal. ¿Y te ibas a la cárcel? O sea... Claro, por una deuda que no era mía. Y yo fui a mi madre, se lo dije en plan de, mamá, ¿y esto? Y me dice, ni puta idea. Pero ahora es tuyo, ¿sabes? No parecía muy visionaria ya de entrada. Y entonces esa frase de mi madre diciéndome, ni puta idea, ahora es tuyo, fue como me vino un mundo... Y lo de la cárcel fue como que se juntó todo y fue como que entré en una depresión súper chunga en el que yo me quería morir cada día. Claro. Y cada día yo me acostaba en la cama pensando, mañana iré a la cárcel. Pero esto es verdad, o sea, pensabas, mañana a lo mejor es el día donde llegar a la puerta. Tuve una temporada en la que me dio una depresión súper chunga porque yo pensaba que me iba a ir a la cárcel por una cosa que no era mía, por una duda que no era mía. Y que yo iba a mi madre a decirle, oye, ¿y esto, mamá? Y me decía, no. Y entre... En el barco, ella me diciendo, no. Y entre noche y noche de irte a acostar pensando que vas a la cárcel, te ponías una camarita, una libreta... Y te ponías a hacer los... Por el día, después de levantarme diciéndome no me quiero levantar, me decía hay que levantarse y vamos a crear un vídeo y vamos a intentar hacer humor y que la gente también se ría. Y esa risa de la gente fue como que me alimentó a mí para seguir adelante. Joder, la que has liado, Lucas.
con esto, joder. Un aplauso. Es una historia... Muchas gracias, luego te hago el bizum. Esto es una historia inédita, además nunca lo he contado, ¿eh? Nunca habías contado esto, tío. No. Muchas gracias por compartirlo aquí con nosotros. Bueno, y gracias, Lucas, por haberte la pregunta que nos ha llevado a esto. Un aplauso para él también. Tienes tu cerveza, ¿no? Vale, guay, tío. Claro, nano. Y dentro de esto, claro, cuando te pasa una cosa así, ¿cómo importante es tener gente alrededor? Porque me imagino que estando solo o teniendo gente que te dice, pero no estés mal, ¿por qué estás mal si puedes estar bien? No tiene que ser muy... Es muy complicado. Yo siempre digo que lo más importante cuando tienes una depresión son los que están contigo. Yo los llamo los copilotos. O sea, es como la simbología de que tú vas en un coche y tú vas conduciendo y puedes tener un copiloto que te diga en plan de, mira, ahí adelante tienes un sitio para aparcar, puedes aparcar. Ajá. ¿Vale? Pues más o menos. O los que te dicen en plan de, mira, para aparcar. Hemos pasado... Sí, o los que se duermen, o los que te tocan la música, te ponen Melendi, estas cosas que molestan más que ayudan. Sí. Entonces yo siempre digo que en una depresión... Buenas tardes. En una depresión es muy importante... Que a Martín le gusta así. Para posar. Tiene el don de la... Él es así. Míralo, es como un ninja, ¿sabes? Aparece y te hace una foto. Pues yo digo que en la depresión es muy importante cuidarse a sí mismo, pero también es muy importante que la gente que te acompaña o que está contigo que te ayude, porque hay muchas frases de estas que te empeoran más que te ayudan. Cuando tú estás mal es en plan de... Bueno, hombre, pero tampoco es para tanto. ¿Cómo que tampoco está tanto? Estoy en el suelo llorando, tirado, ¿sabes? O que te digan en plan de, bueno, hombre, sal al parque, pasea, haz cosas que te gusten. Y yo, sí, ahora mismo solo quiero meterme en la cama. Bueno, pues... Esa entonces, no, haz cosas que te gusten menos esa. Entonces yo también digo que muchas veces no solo hay que tratar a la persona que está con ese problema y darle herramientas, sino que también hay que tratar y darle herramientas a la persona que está con ella. Porque si realmente nunca has vivido una depresión, es muy difícil darle consejos o animar a una persona que está deprimida, porque tiramos a cartón, tiramos a las cosas típicas de no estés mal, tampoco es para tanto, piensa en el futuro, y tú, claro, tú ahí. Si hubiera existido una RAE desde siempre, ¿qué estaríamos y le hubiéramos hecho caso? Imagínate en ese hipotético caso que es imposible que al final una academia o una institución o lo que sea te diga cómo hablar y todo el mundo le haga caso. Eso es imposible que pase, ¿no? Pero imagínate qué pasaría. ¿Qué estaríamos hablando ahora? No sé, latín. O remóntate mucho más atrás. Íbero. Nadie sabe. Claro. Pues es que me parece absurdísimo. O sea, la lengua la hacemos nosotros, independientemente de lo que te diga una academia. ¿Pero tú crees que el objeto de la RAE es mantener la lengua o simplemente ir escribiendo las cosas que van sucediendo para que haya registro de ello? O sea, ¿qué creo yo que debería hacer o qué es lo que hace? ¿Qué dirías tú que hace? ¿Tú sabes cuál es el lema de la RAE? ¿Cuál? Limpia, fija y da esplendor. Vale. Desde su fundación. 200 años, ¿vale? Con este lema. Ostras, el lema ya te está diciendo que tiene una visión muy prescriptivista. O sea, decirte cómo tienes que hablar. Vale, pues ya está. Ese es o sea, la RAE te está diciendo que su objetivo es mantener una pureza del lenguaje. A mí eso no me parece que es lo que debería... ¿no? Y fijarlo. Claro. Bueno, claro, al final, al recoger un uso, te está diciendo, como te está diciendo que eso es lo que tienes que hacer, pues ella piensa que es lo que se va a hacer. Y en cierto modo lo hace, ¿no? Porque como fija el estándar y tú si vas a utilizar un lenguaje académico, vas a escribir un libro, vas a seguir las reglas de la RAE porque actualmente es la institución que más prestigio tiene. Entonces, en cierto modo sí que lo está fijando. Está fijando un uso, al menos en la forma escrita. Hay otras academias, por ejemplo, en Inglaterra, pues Oxford, Cambridge, tienen un punto de vista diferente, más descriptivista que prescriptivista. O sea, te analizan cómo habla la gente y lo recogen. Para que tú puedas decir, mira, pues esto se está usando aquí, aquí, aquí. Y luego ven los fenómenos porque suceden y ahí sacan sus movidas. Y tú dices que aquí no pasa tanto esto, entonces. Aquí es más, señores, lo están haciendo ustedes mal, hay que hacer esto. Es que eso, o sea, bueno, lo hace la RAE, la Fundeu, ¿no? Si tú buscas en base a, te dices desaconsejable, debe evitarse. A mí me parece que ese tipo de comentarios no los debería hacer una academia.
Pero en Oxford no te diría lo mismo con palabras No. que no son correctas. Es que eso de que no sea correcto, o sea, a lo mejor Oxford te diría no es estándar, no es un uso más coloquial, o en el sur se está utilizando esta nueva forma. Es Vale. más, te está describiendo más lo que usa la gente. Claro, a mí lo que me intenta saber es hasta qué punto las normas lingüísticas, ¿no? O gramaticales deben de ser normas o sugerencias. Entonces si yo te escribo sugerencia con G o con J, ¿hay algo que es correcto o incorrecto? ¿O no? ¿O simplemente estamos hablando de tendencias? Esto es lo que... Vale, ¿sabes? pero claro, aquí ya esto es otra cosa. Esto es la ortografía y las normas de ortografía. Vale, la aquí lengua, sí. A ver, aquí sí, bueno, a ver, la lengua la hacemos nosotros. Vale. Entonces yo ahí creo que una academia debería registrar lo que se está usando. Que eso lo hace la RAE, en cierto modo lo hace, ¿vale? Sí. Y luego están las normas de ortografía, que las normas de ortografía que tenemos nosotros ahora no se las inventó la RAE, la estaba usando pues gente con dinero, gente rica de antes de que llegara la RAE, o monjes, escribas, toda esta gente que se dedicaba a escribir, pues Sí. iba por tradición, por uso, iba fijando unas normas. Luego llegó la RAE y dijo, vamos a ver, ¿qué se ha estado haciendo? Y ya empezó a fijarlo y escribir realmente esas normas de ortografía. O sea, la ortografía la ha creado alguien. Ujú. No es del uso. Y lo ha creado y a mí me parece bonito que exista porque es una forma de que todos más o menos escribamos de forma que todos nos podamos entender. Si Sí. yo uso la misma regla de ortografía que tú, pues es muy probable que me entiendas. Imagínate que, o yo qué sé, el uso de las comas. Hay muchas comas que cambian el significado de una palabra. Ujú. Pues ese uso, ese cambio de significado te lo aprendes y dices, vale, pues me estás escribiendo con esa coma, pues yo ya sé lo que me quieres decir. Sí. O sea, en ese sentido a mí me parecen bonitas las reglas de ortografía. Vale, pero debe de haber una salvaguarda de esas reglas, o por ejemplo, si un montón de gente empieza a usar volar con B, entonces ya está. Entonces ya vale las dos. Eso es lo que... No lo sé. A no ver, tengo es que claro. claro, sí, la ortografía es totalmente arbitraria. En la Edad Media, pues un montón de palabras que ahora se escriben con B se escribían con V y un montón de palabras que se escriben con V se escribían con B. Ujú. Y llegó la RAE y lo fijó y a la gente, pues por lo que sea, le cuajó. ¿Qué ha pasado con la tilde del solo? Pues que a la gente no le gusta. Y fíjate, eso la RAE lo ha estado quitando, poniendo, no sé qué. Ujú. Lo ha cambiado un montón durante el Hubo último... debate de esto, Sí, además. sí. Y bueno, pues a la gente le gusta más o menos y la RAE pues a lo mejor hace caso a lo que dice la gente y lo cambia o no. Ajá. Bueno, es que no sé, esto... Yo flipé con eso, que oía gente autodenominarse solotildista. Ya. Y dices, pero ¿esto ya qué quiere decir, Ya. tío? ¿Cómo no puedes ser una identidad por una tilde? Ya no me Ya. vale. No te pilles más identidades. Tío, no me- ¿Qué es esto, tío? Ya, a mí eso no sé. Además que a mí personalmente me parece que está bien quitada. Que está bien quitada. Claro, ¿Ves? pero no Ahora sigue... Odio por aquí abajo en los comentarios. O ya, sea, ya. Odio. Pero es que no tiene sentido esa tilde. ¿Por Es qué? como, no, pero es que no se entiende la palabra. O sea, dicen, ¿no? La gente que defiende la tilde de solo Ujú. es que es para diferenciar el solo de que no estás acompañado del solo de solamente. Sí. Cuando es solo de solamente lleva tilde y cuando es solo de que no estás acompañado no lleva tilde. Ujú. Y la RAE pues decía que la tenías que poner en caso de que hubiera ambigüedad. O sea, en el Sí. caso de que en una frase no se entendiera, pues la ponías. Ujú. Vale. Es que luego la RAE la quitó porque dijo, a ver, es que no cumple con las normas de ortografía, porque es una palabra que tiene 2 sílabas y acaba en vocal, entonces Claro. no tiene tilde, punto. Ujú. Pero es que no se va a entender, porque si hay ambigüedad no vas a saber... Ya bueno, pues lo siento mucho, pero es que hay un montón de palabras que significan cosas diferentes Sí. y tú no le pones una tilde para marcar el significado X. Ujú. No, pues simplemente por el contexto lo vas a analizar. Es como que una tilde que no tiene Claro, sentido. tú dices, si escribes masa madre, sabes que la palabra madre no quiere decir que es la madre de otras masitas más pequeñas. Sabes que es la masa madre. ¿Sabes cómo quiero decir? Que no hace falta poner una tilde Ya. a madre ahí. Entonces también digo, ¿qué dice masita? ¿Sabes? ¿Entiendes Sí, lo que- sí. Claro, que no hace, que el contexto te lo da, Exacto. o si no buscas cómo hacer para que se entienda. Por Eso ejemplo, es. yo no puedo nadar solo, o yo solo no sé nadar, por ejemplo, en esta frase, ahí podría haber un poco de ambigüedad, pero te Sí. buscas la manera de... Claro, Claro. pues la haces un poco más larga la frase. Si es que además oralmente no le puedes poner la tilde. Claro, ¿Qué haces entonces? claro. Es que... Pero es esto, entonces el escrito debería ser una especie de transcripción de lo oral, porque yo creo que hay normas distintas, ¿no? Como usamos el lenguaje cuando lo hablamos y cuando lo escribimos. Bueno, yo creo que depende del contexto. Si vas a escribir, vas a crear una ley o si vas a escribir por WhatsApp con alguien, ¿no? Ujú. O sea, yo creo que es que todo depende del contexto. Entonces, si tú vas a escribir una ley, a mí me parece guay que haya un estándar, porque así una persona que va a escribir una ley en el norte de España y otra persona que va a escribir una ley en Canarias, pues
aunque sus formas de hablar sean diferentes, sean variedades diferentes, la forma de escribir va a ser comprensible por toda la población, ¿no? O lo más similar a toda la población. Entonces, bueno, pues en ese caso el estándar está guay. Y como el estándar y la ortografía están muy relacionadas, pues mira, ya está. Ajá. Claro, Pues, bueno. Pero ahora que la RAE se meta en cómo tú tienes que escribir en WhatsApp, ¿no? A lo mejor eso ya es como, A lo bueno, mejor es un poco- que se ha metido. O sea, hay ¿Cómo? un manual de No cómo... sabía esto. Sí, la RAE tiene un manual de cómo escribir en WhatsApp. En WhatsApp específicamente. Bueno, no lo sé ahora si Vale, es en pero en WhatsApp plan o por redes mensaje, sociales, sí. Por ejemplo, te dice que no hace falta que pongas el punto al final de una frase. En WhatsApp no hace falta. Pero ya lo sabíamos. Claro, o sea, quiero decir, ¿quién pone el punto? Para mí, si tú pones el punto, me estás transmitiendo que eres un borde. Claro, me estás ¿no? diciendo, aquí estoy marcando las cosas Eso como es. son. Sí. O sea, yo creo que dependiendo... Es que esto es muy curioso. O sea, fíjate, la ortografía te transmite cosas diferentes dependiendo del soporte o del contexto. Yo te escribo un libro y si no te pongo un punto final, es como, ¿qué ha pasado aquí? Pero si en WhatsApp te escribo un punto final, Ujú. vaya. Ok, o sea que estamos con esas. Claro. ¿La fe nace del deseo de entender el mundo o del miedo a no entenderlo? Buah. Yo creo que tira más del miedo y del desconocimiento. Todo lo que no conoces te crea ahí un desasosiego y un nervio constante directamente de no saber, de que si no entendemos ni cómo va nuestro cerebro ni nuestro cuerpo, cómo voy a entender lo que es el más allá. Y yo creo que el resto te lo inventas para poder seguir viviendo el tiempo que estés en este cuerpo. Yo creo que tira más del miedo que de... Igual que cuando hay algo que tú no sabes cómo solucionar, del tirón te sale la fe. Cuando ha habido momentos en los que alguien de mi familia ha estado mala o ha estado enfermo, he tirado de fe, pero a niveles extremos. Además, yo me acuerdo que en estos momentos siempre hago como un ritual, como si yo pudiera hacer algo, que realmente cuando ya sabes que no puedes hacer nada, yo creo que recurres a eso. Y me he imaginado siempre a esa persona como un haz de luz, y la he recorrido completamente como si fuera un reiki a distancia, como para llenarla de vida. Y eso yo lo he hecho muchas veces cuando alguien de mi familia ha estado enfermo. A veces ha funcionado, a veces no. Y evidentemente no ha sido por mí, habrá sido por los médicos. Pero por lo menos dentro de lo que yo podía hacer, que era nada, por lo menos he tirado de fe. Y yo creo que muchas veces, o la mayoría, va por miedo. Hombre, hay una parte de esto, del creer en que lo que tú piensas puede influir en otra cosa, que al menos influye en ti pensando en esa cosa. O sea, Claro, al menos, algo se hará. claro, al menos te da a ti la calma de eso, de yo por lo menos estoy haciendo todo lo que puedo hacer, que al menos es pensar en esa persona y hacer algo. Totalmente. Pero entonces nos vamos ahí en esto de hacerlo por miedo, no. Yo pienso que antes en el tiempo se mataba más por si acaso. ¿Entiendes? Como me viene hablando raro, no entiendo el idioma, te mato y yo luego ya Di tú. vemos que era claro, porque a lo mejor estás endemoniado y me vienes a mí a endemoniar. O viene alguien con unas prácticas, con unas cosas que vamos a matarlo. ¿Sabes? Como que Por si acaso. Y eso es miedo, porque muchas veces cuando se ve la violencia, ¿no? Ujú. Se supone que es una cuestión de dominación, de ponerte por encima de alguien, pero muchas veces la violencia es miedo a eso, que no sé cómo cojones controlar, sobre todo si no conoces el idioma, no sabes cómo comunicarte, y dices, mira, estos hacen cosas raras detrás de aquella colina, vamos a matarlos a todos. Muchas veces el miedo también es infundado. Claro. O sea, muchas veces lo mismo si no te han metido en la cabeza que la otredad es peor y es mala y que te va a hacer daño, lo mismo en vez de miedo abrazamos. Es como si no nos hubieran metido a tantas religiones como algo, el credo definitivo. Lo mismo hablaríamos entre todas las religiones y veríamos que todas son iguales, porque tú te lees el Corán, el Torá, la Biblia, y la moraleja de todas ellas, de todos los cuentos, son las mismas. Ujú. Entonces, yo creo que todo lo que se ha matado o en nombre de Dios o en nombre de tu país, muchas veces se podría haber solucionado con una conversación previa. Claro, con unas cañitas, ¿no? O sea, en lugar de... Mira, aquí estamos. Aquí estaríamos de puta madre. Solucionado el mundo. Arreglado. Bueno, gente, salud por eso, entonces. Ele. Salud, peña. Solucionemos el mundo desde aquí. Venga, más gente del público. ¿Qué nos dicen? Tenemos... He calculado muy mal la logística de la mesa en distancia con la silla. Y la Pero miopía. A ver. Hostia, esta me gusta mucho. Eche.
Eche. Sí, es como es un imperativo en majestático. Eche, vos, vale. ¿Eche, estás aquí? ¿Eres tú? Vale, dale un micro a Eche, porfa. Está aquí delante, vale. Eche dice, ¿es compatible creer en Dios y en los extraterrestres? Vale. Vale. A ver, ¿y si Dios es un extraterrestre? Somos todos programaciones. Te sigo. Ese extraterrestre está con un ordenador muy grande diciendo, y ahora toca mi Semana Santa. Subiendo devoción. Subiendo incienso. Fervor. Fervor para arriba, alcohol para arriba, baja fervor, vaya. Sí, lo mismo él está así como si fuera sus remixes, ¿no? Y de repente nos creemos que es el señor de barba estupendo, no sé cuánto, y es un extraterrestre también quizás de barba. Es que también tenemos pensado los extraterrestres de colores muy extraños. A lo mejor tiene... Y hay gente humana de color tan extraño. Mira, Trump. Mételo. Es naranja. O puede ser un extraterrestre en el garaje de sus padres. Me encantaría. Jugando a la Tierra. Ese es mi ¿Sabes? extraterrestre. Esta es en Me plan encantaría. de tal. Uy, la he liado. Uy, este personaje no me hace caso ahora. ¿Aranceles? ¿Qué es eso? Yo no lo he desbloqueado de esa mierda. ¿Cómo cojones? Joder, se me ha ido de madre. Ah, pero puede ser, o sea, a ver, en realidad yo creo que hay alguien aquí que sea como creyente, en plan de, yo creo, no te vamos a ridiculizar porque respeto máximo a toda la gente que busque la paz en su vida a través de creer en lo que sea, ¿eh? Pero hay alguien aquí, no te vamos a echar piedras, ¿eh? Nada, bueno, silencio, grillos, no hay nadie, perfecto. Porque yo creo que si alguien es creyente, debe de creer que Dios creó el universo y si hay extraterrestres, pues también los creó. También ha podido crearlos él, es verdad. O sea, como que... Para que no nos hagamos los enteradillos, también puede ser. La Tierra, los humanos, para que no se vengan arriba. Venga, aquí unos extraterrestres. Claro. Y que de vez en cuando hagan atisbos. No con los ovnis. Pum, pum, pum. Pero además están muy poco programados los extraterrestres porque es... ¿Y qué les ponemos a hacer? Que quiten una vaca, no sé. Ya está, cualquier cosa. Redondeles. Que hagan redondeles en los cultivos americanos. Graffiti. Les encantará. Ellos se han comprado una desbrozadora y venga, a muerte. Esto yo flipo, o sea, si existen de verdad, porque esto es otra parte de... Yo creo que creer en los extraterrestres, yo creo que sigue siendo fe. Sí, ¿No? claro. O sea, estamos de acuerdo, aplaudir si creéis que es fe creer en los extraterrestres, ¿no? O sea, como es... Yo vi uno, ¿te imaginas? Yo sí, claro. Entonces, claro, pues es un tipo de fe porque, de nuevo, no tienes pruebas. Hay pruebas, pero en plan de, ¿no? Pruebas que ha conseguido Sí. alguien... Mis niños, los que salen en los vídeos. Una tarde oscura, yo estaba tomando algo y vi algo en el cielo. Y tu Hombre, señor... El guardián de las estrellas, ¿no? Mis niños. ¿Es de por aquí? ¿De dónde es el guardián de las estrellas? De Jaén. Se rumorea que es de Jaén. ¿Tú sabes este señor? No, pero vamos. El guardián de las estrellas es un tipo que en un programa es que no sé ni de dónde era el programa, pero estaban entrevistando gente por la calle y el tipo empezó a decir soy el guardián de las estrellas y me voy a cagar en vuestra puta madre, una cosa así. Ah, muy directamente. simpático. Y que el rey era su padre, también decía. Bueno, pues ya está cada uno. El rey de mi padre dice que tenía naves escondidas detrás de la Luna y de Marte que van a venir aquí cuando... Pero es una creencia Claro. respetable. No, pero ¿cuándo empieza una creencia? Porque yo creo que es esto, hay que respetar todas las creencias. Has dejado aquí a la chica esta colgada. Ah, perdóname. ¿A quién? A la que ha preguntado sobre extraterrestres. Está Claro, esperando que una ya no hemos cerveza. enredado, que era Hostia, tan es buena la verdad, pregunta. Perdóname, ¿dónde estás? Dale. ¿Pero Chico, ¿Tiene el chico. micrófono? Es chico, perdón. Vale, que te llamabas Eche. Pero ese es tu nombre. Bueno, el nombre es Echedei, pero me dicen Eche. ¿Es cómo? Echedei. Echedei. Es un nombre canario. Vale, ya está. Raro. Todo solucionado. Gracias. Porque digo, es que igual te está dando una embolia y yo no quiero que haya aquí... Vale, entonces... Echedei, ¿por qué nos has preguntado esto? Yo soy agnóstico de todo. Yo no conozco ningún extraterrestre ni ningún dios, pero no puedo decir que no existan. ¿Por qué no puedes decir que no existan? Bueno, porque no conozco todo, entonces nunca digas nunca. Tienes un punto ahí de humildad de decir, ya mira, yo Sí. no lo he visto, pero... Correcto, pero esto viene sobre todo por un amigo que tengo que tiene dos pasiones, que son la Semana Santa y Ker Jiménez.
Y entonces yo le... La Semana Santa y Iker Jiménez son y sus yo- y dos, yo se- Madre mía. son los dos pilares de su vida. entonces yo se lo he preguntado un montón de veces y nunca me contesta. Siempre sale por petenera. Digo, bueno, lo voy a soltar aquí a ver si alguien contesta. Hostia, la Semana Santa y Iker Jiménez me... ¿Te imaginan una procesión? El Iker Jiménez. Iker Jiménez puesto él, Claro, ¿no? y puesto Como- ahí todo el mundo, oh no. O sea, y la mujer detrás vestida de mantilla. Buenísimo, ¿eh? Y las caras de Belmez, ¿no? Y también puestas en una, Guau, en una sería- pared al lado. Sería fantástico. Vamos a ir un poco a bucear profundamente Venga, en dale, cosas, ¿vale? deep web. Porque para prepararme esta entrevista me he metido en el rincón de Giorgio Grande. y he empezado a hacer así, para abajo, Venga, ¿vale? bien. Y entonces he llegado al primer vídeo que Uf. hay a día de hoy, que es hablando de la peor generación de consolas que había De la hasta el momento- historia, de la historia, señor, amigos. que no me acuerdo ya ni cuáles eran las Era que- la Play 3, la Xbox Sí. 360, ¿puede ser? Diría que sí, era ahí. Sí, que es cuando salieron los DLC y todo eso. Que, bueno, que luego se han quedado para siempre, ¿no? Pero luego es que he llegado a algo que me ha fascinado, que es Juandroid. Jorge Mait. Qué grande, tío. ¿Cómo que...? Bueno, mira, es que... ¿Qué es pasó que, aquí? Tío, mira, el Rincón de Giorgio. Sí. Bueno, Dios, qué borrado que es que eso da para hacer la enciclopedia Salvat. O sea, hay terribles, malísimos, con un humor que hoy bueno, me encarcelan de por vida. Ujú. Bueno, cosas muy heavy había hecho yo, muy locas, de todos tipos. Jorge Mait nace... O sea, tú piensas que eso, ahora la gente cuando me ve, Ujú. ya me ve como quien soy. Y Sí. es en plan, como si siempre hubiera sido famoso. No, claro, yo vengo de la nada. Vengo de que yo hacía un canal que no veía ni el tato. Entonces, Jorge Mait, que es una parodia que nos inventamos con unos amigos, Damien Bier y Juanor, que es Juandroid, porque vimos un día una peli que se llama Black Dynamite. Ujú. Es divertidísima. Buenísima. Es un spoof Sí, sí, moderno de la Black Exploitation, Sí, ¿no? sí. Y la vimos en latino. ¿Por Vale. qué no estaba en español? Entonces hablaba así, vamos... Y claro, nos empezamos a cachondear de eso y no sé por qué Damien un día dijo, pues podemos hacer Jorge Mait. Y me convierten a mí en el agente Jorge Mait de la Policía Especial Mexicana. Ujú. Y eso lo hicimos como un corto... Bueno, cutre no, o sea, es que cutre tirando multiplicado por 100 el cutre, no se puede ser más cutre. Como un corto para reírnos nosotros. Y al final lo acabé publicando en el canal tiempo después. Y publiqué la saga, que son varios. Creo que hicimos hasta Puñetazo Mortal, Juandroid, etcétera, Ujú. ¿no? Claro, mi amigo Juandroid, que no, o sea, esa persona que actúa tan mal que es el genio de la actuación. No, para a mí me mí. pareció como estas cosas de Da la vuelta. de lo kitsch que se convierte en bueno de lo de Claro. la... Claro. Claro, Jorge Mait era eso. Como era, The Room, tío, ¿sabes? Exacto, sí. Sí. Como Tommy Wiseau. ¿Sabes? Y se parecen, ¿eh? Con el pelo largo y todo. Sí, tiene ese- Grande, Juanor, te quiero. Y pues bueno, pues Juanor hizo este papel, yo hacía el de Jorge Mait, y no tiene ningún sentido nada. Hay un vampiro que es el Conde Aguirre, que luego tiene un robot que es Juandroid. Y eso nace de unos colegas que hacen por nosotros un corto en casa sin ninguna pretensión más allá de reírnos, porque ellos hacían unos cortos antes que se llamaban Bolingas Films, que eran súper malos, pero lo mismo, de tan malo se da la vuelta. Entonces hicimos esta versión de Jorge Mait. Ujú. Y bueno, al final, pues mira, se convirtió en un personaje muy querido del Rincón de Giorgio. No es de las cosas que más viralidad han tenido en mi canal, porque no ha sido un boom, como hay otras cosas que hice en la época que eran booms. Esto no lo fue. Se ha quedado como de nicho, muy de nicho, pero aún cuando viene alguien y me dice, Jorge Mait, digo, tú eres un grande, tío. Tú eres un puto grande. Tú eres old school auténtico. Jorge Mait, sí señor. Y le tengo mucho cariño. De hecho, una ilusión mía sería terminar la historia. Nos queda hacer un corto. Pero tenemos que hacerlo igual de cutre. Es decir, la misma cámara, Ujú. que si no está la compramos, voy al Cash Converters que me encuentre. Tiene que ser una cámara muy mala, Ujú. tiene que estar mal grabado, tiene que estar mal actuado y tiene que verse mal. Entonces Hombre, esa es la al final gracia de claro. esto. No puede ser una buena producción. No puedo hacer una producción como los cortos que hago y me voy a gastar 70.000 pavos. No. Ujú. Vamos a hacerlo por menos de 15 euros. Eso es, amigo. Eso es Jorge Mait. ¿Qué cosas son las que te has cargado y que te parece Bueno, como que ya muchas, está? pues, hostia, pues todo, novia Giorgio, Ajá. vídeos muy cutres que hacía, que no me gustan, y no me gustan porque son muy malos, que hasta me da tanta vergüenza ajena que los quité. ¿Qué más quité? Gameplays que eran muy malos, videocrítica, había uno que era Odio a la monarquía,
que lo quité porque estaba muy mal estructurado. Era muy corto, 3 minutos, ¿eh? Y era como, ¿por qué creo que la monarquía es totalmente absurda, obsoleta, etcétera? Pero muy mal hecho. Era el segundo vídeo, esto, de hecho. Imagínate, peor generación de consolas, odio la monarquía. O sea, la deriva era impresionante. Lo siguiente hubiera sido, ¿por qué las jirafas son tan altas? ¿Sabes? Es lo que tocaba. Bueno, y eso, pues quité muchos porque no me gustan. Entonces, como al final un canal es como un poco como tu casa. Pues la vas remodelando, ¿no? Pues bueno, pues he ido cambiando. Yo lo que he visto es esto, porque claro, he ido haciendo un de abajo a arriba, ¿no? De lo último a lo primero. Quedan muchos aún, ¿eh? O sea, pero... Hay un montón de cosas. Y lo que veo es, evidentemente, esto, cuando tú creas un canal al principio, y más cuando tú empiezas a hacerlo, es... joder, pues es esta parte del YouTube incipiente, ¿no? De que Era todavía muy loco. La palabra youtuber no existía en ese momento tanto, ¿no? Empezaba, sí, empezaba a existir y había un poquito de run run con eso. Era la época donde... Claro, hay los primigenios, que son Willy Rex, que es un Auronplay con máscara. Imagínate que no lo veía nadie, y es como la primera versión. Rubius. Bueno, Rubius yo creo que vino un poquito después, pero Willy es uno de los primeros, sin duda. Luego estaba gente como Loulogio, etcétera, ¿no? Sí, sí. Que son como los papis. Luego venimos, yo creo que la generación 1.5, entre los que me incluyo, que son los que vinimos que no estaba nada estructurado aún, era muy inicial, era muy loco. O sea, el contenido de bromas sexuales, machistas, racistas, era una locura. O sea, era una locura. Yo tenía vídeos que me los miro ahora y digo, madre mía, qué miniatura había hecho, qué título, qué broma aquí. ¿Qué dices? Que ya no es que no me haga gracia, es que no me atrevería, porque sea hasta, bueno, y de mí, y vídeos en los que veías a otros, puta, pero de broma, o sea, porque es que yo creo que no se da cuenta la gente de lo que ha cambiado el mundo en 10 años. No somos conscientes. Pero algo tan heavy que es inverosímil. El humor. Es tan diferente lo que había hace 10 años de lo que hay ahora que no te lo puedes ni creer. Entonces, claro, tú lo ves y a ver, yo me río y hay mucha cosa que he dejado que es una barbaridad, que la veo y digo, qué asco, qué malo. Pero bueno, también le tengo cariño. Yo tengo cariño a todo lo que he hecho, ¿eh? Aunque ahora no me guste, ahora digo en plan, hostia, no lo haría, le tengo cariño y no me arrepiento. Lo hice porque me apeteció y porque en ese momento tocaba y lo hice convencido. Punto y final. Me puedo haber equivocado o no, pero yo, todo lo que he hecho, en ese sentido no me arrepiento. Claro, ¿qué te parece esta cuestión que pasa mucho a día de hoy, de que la peña es cancelada por cosas de hace 10, 15 años, de lo que ha puesto en Twitter o de lo que han publicado? Twitter. Es que Twitter de verdad es otra, ¿eh? Cuando la gente se le cancelan por cosas de hace años, es que Twitter no sabéis lo que era. Bueno, tú seguramente sí, pero la gente nueva no sabe lo que era Twitter en esa época. Bueno, eso era una cosa... era un campo de minas mezclado con tetas. Sí, claro, con tetas. Cuando yo empecé, que yo no era nadie aún, yo veía a perfiles grandes, venga, pues envíame las tetas. Y chicas, pues claro, imagínate todas las edades, pero en abierto. Y la gente, qué bueno, tío, tal. Nadie se quejaba, de verdad. Era una locura. Bueno, unos insultos homofóbicos de nivel extremo, racistadas constantes. Había mucho humor nazi. Sí. Que luego hay gente que ha salido porque hacía mucho contenido de ese tipo. Sí, lo de que pasaba con Auronplay, ¿no? Exacto. Con su pareja. Sí, y era algo que no era tan raro, porque era como... Que ahora lo ves claro, lo ves y dices, pero esto qué, pero qué barbaridad. Pero es que de verdad que en ese momento no es exageración, es que era una locura. Era una locura, demasiado, too much. Yo creo que le tenemos cariño porque fue una época muy loca, muy selva, igual que YouTube era muy loco, pero ni lo de ahora me mola, que bueno, ahora ya no sé ni lo que es Twitter, sinceramente, ya me perdí el episodio. Pero ahora sí que es verdad que volvimos un poquito demasiado a ser tan estructurado que parecemos programas de televisión, pero quizás esa anarquía que era tan heavy, yo creo que a mí lo que me molaría es que fuera como al principio, pero un poquito más reguladito, poquito. Pero sí que de verdad es que le tenemos mucho cariño, ¿eh? Yo le tengo mucho cariño a esa época loca. ¿Tú consideras que sería positivo que para meterte en Internet y en las redes tengas que identificarte con quién eres? Yo creo que sí. Creo que es algo básico y que espero que pase. No sé si va a pasar, pero espero que pase. Mira, yo creo que, por ejemplo, de China se critican muchas cosas y es verdad que China está muy controlada, ¿eh? Pero cuando he hablado con gente de ahí, que vive ahí, he hecho seguramente unos podcasts próximos que voy a hacer, porque China ahora se tiene que hablar de China. Es importante empezar a hablar de China y no la conocemos, ¿eh? Quiero traer a alguien de ahí para que explique exactamente qué es China. Y claro, a mí lo que me explican es cierto que hay ciertas libertades que ni entran en su cabeza, pero muchas otras que sí. Pero ellos tienen asumidos de que hay un control absoluto y que esto les hace feliz porque evita corruptelas, evita crímenes, etcétera, ¿no? Entonces, poner DNI puede ser algo muy chocante, porque dices, es mi internet, es mi vida, es mi privacidad.
pero no todo vale. Yo creo que la libertad está bien, el libertinaje no. Y Internet actualmente es un libertinaje. Tú identifícate. No tienes por qué hacer nada malo. Si tú no haces nada malo, no te va a pasar nada, tío. O sea, tranquilo, calma, pero si haces algo malo, que se te pueda ver. Más del 80% de los médicos de atención primaria admiten regalos, aceptan regalos de las compañías farmacéuticas. Esta es la cuestión. Y entonces uno dice, bueno, es que los médicos son inmorales. Bueno, yo diría que más bien los médicos viven en un ambiente y trabajan en un ambiente inmoral, que es el del sistema sanitario público. Ninguna empresa privada del sector privado permitiría que los representantes de las compañías que le venden la materia prima a esta empresa, por ejemplo, no sé, una fábrica de refrescos, necesita el agua, el carbónico para hacer las burbujitas, el azúcar, el colorante, el sabor de lo que sea, etcétera, etcétera. Y estas son las materias primas que utiliza para fabricar el refresco de lo que sea. Ajá. Bien, el sistema sanitario, una de las materias primas que necesita son medicamentos. Sí. Y ninguna fábrica de refrescos aceptaría que el fabricante de materias primas le haga regalos por Navidad o invite a congresos o invite a viajes al responsable de la compra de las materias primas. Es algo que sería visto como una corrupción y sería causa inmediata de despido. Porque hay conflicto de intereses, claro. Un conflicto de intereses, claro. Esto está permitido legalmente en nuestro sistema sanitario y no solo permitido. La Ley de Presupuestos Generales del Estado desde 2016, me parece que era un gobierno Rajoy, y gracias a una enmienda del grupo parlamentario de Ciudadanos en aquella época, pues determinó que los ingresos en especies de los médicos procedentes de los laboratorios farmacéuticos no son gravables, no cuentan como ingresos. Y algún político en aquella ocasión, cuando se aprobó esta cuestión, dijo: le damos a la industria farmacéutica o no, le otorgamos o algo así, le transferimos a los laboratorios farmacéuticos la formación continuada de los médicos. Bueno, sería como pedirle a la Casa González Díaz o Domecq o cualquier fabricante de bebidas alcohólicas que eduque a la población sobre el consumo de alcohol. Es una locura, es un suicidio. Es como pedirle al zorro que cuide de las gallinas, exactamente lo mismo. Literal. Entonces, ¿por qué es legal entonces? Si parece tan evidente como tú lo explicas, que es algo que no nos viene bien, que esto se esté pasando al ciudadano de a pie. Porque la industria farmacéutica es poderosa, porque la industria farmacéutica nunca aceptaría que esto, bueno, se tomaría muy mal que esto no fuera legal. De hecho, ya lo han dicho en alguna ocasión, cuando se tramitaban leyes sobre medicamentos en el Parlamento español, porque la industria farmacéutica influye sobre los partidos políticos, sobre los legisladores, sobre los reguladores, es decir, la Agencia Española de Medicamentos, la Agencia Europea de Medicamentos, sobre los gestores del sistema sanitario, sobre los médicos, como decíamos antes, y sobre la población a través de los medios de comunicación. Durante la pandemia pudimos comprobar claramente, la pandemia de COVID me refiero, Sí. Pudimos comprobar claramente que los medios de comunicación se alinearon con las posiciones más industriales. Incluso cada vez que los laboratorios farmacéuticos, Pfizer, por ejemplo, con su vacuna, o Moderna con la suya, o AstraZeneca con la suya, o Merck con varios medicamentos que propuso para el tratamiento de la infección, daban un comunicado de prensa diciendo nuestro medicamento es eficaz, ellos lo reproducían como si eso fuera verdad. Cuando de hecho la legislación prohíbe teóricamente a los laboratorios farmacéuticos hacer comunicados comerciales de eficacia y seguridad de sus medicamentos. Pero durante la pandemia esto estuvo al orden del día. Durante la pandemia los medios de comunicación también entrevistaban masivamente a los supuestos expertos sobre la COVID sin preguntarles si estaban cobrando de los laboratorios farmacéuticos. ¿Y Y después resultó que estaban cobrando de los laboratorios farmacéuticos. Directamente ellos, como se supo 2 años después, o bien a través de sus instituciones, porque muchos de ellos trabajaban en centros de investigación que son financiados
por los mismos fabricantes de vacunas y todos los interesados en el rollo de la medicalización excesiva de la sociedad. Pero entonces, durante el COVID es como, ¿quieres decir que no era tan eficiente la vacuna como se hacía vender o que no tenía, o sea, que no estaba tan demostrado como... La vacuna de la COVID tiene una eficacia muy limitada. Esto ahora está muy claro. Su eficacia no dura más de 6 u 8 meses. Al cabo de 9 meses la eficacia es 0, exactamente igual que un placebo, para la primera cepa para la que fue diseñada. En segundo lugar, la vacuna no es eficaz o es mucho menos eficaz para las cepas subsiguientes que salieron del virus. En tercer lugar, la vacuna no evita el contagio o transmisión de la enfermedad, y esto se sabía claramente, y a pesar de ello se nos obligó al pasaporte COVID si no nos vacunábamos con las dosis de recuerdo. Un abuso institucional enorme que se produjo, y se ha dicho poco sobre esto, y la vacuna no era, aparte de eficaz, segura, como decían, porque siempre segura y eficaz, este es el mantra, safe and effective, y es un mantra global. Cada vez que sale alguna tecnología de fármacos o vacunas nuevas, el mensaje es seguro y eficaz. Y siempre verás a los supuestos expertos sobre el tema que dirán segura y eficaz, hay que darla, etcétera, etcétera, es una buena noticia que salga, etcétera. Pero normalmente son expertos que están cobrando del propio laboratorio para que digan esto o para que se lo crean. No es un trato de, oye, si me pagas tanto yo diré una mentira. Esto no va así. Es que engrasando las conciencias pueden cambiar sobre lo que creen. No, y pueden mirar algo con mayor simpatía. En este caso, no sé si eras igual de vocal al respecto de esto durante la pandemia, porque eso te podía costar el nombre de antivacunas. De que te bueno, señalen antivacunas como es lo de menos. Antivacunas es un término, no sé, salvaje, bárbaro. Calificar a la gente de provacunas o antivacunas es una estupidez, en mi opinión, porque hay vacunas y vacunas. Yo he sido presidente del Comité de Medicamentos y Vacunas Esenciales de la Organización Mundial de la Salud y he tenido en mis manos varias propuestas de inclusión de vacunas en la lista de medicamentos y vacunas esenciales de la OMS. Y igual que con los medicamentos, pues algunas eran aprobadas y otras no. Por ser vacuna no eres estupenda. Claro. Por ser de Hollywood no eres estupenda. Pues es lo mismo. Por ser vacuna no eres estupenda. La bondad de una vacuna depende primero de si la necesitamos, que a veces ni la necesitamos. Segundo, de si protege de la enfermedad. Y proteger de la enfermedad quiere decir a qué porcentaje de población protege, cuánto dura la protección, etc. Después, si es suficientemente segura para dársela a personas sanas. Porque claro, como te decía antes, ante un cáncer estamos dispuestos a correr riesgos con el tratamiento. Ante un resfriado común no queremos correr riesgos, pero si estamos sanos todavía queremos correr menos riesgos. Por tanto, la seguridad que debemos exigir a una vacuna es mucho mayor que la seguridad que debemos exigir a un medicamento oncológico, por ejemplo, ¿no? Yeah. Bueno, entonces yo sobre la vacuna hice algo que la gente me dice, pero oye, ¿esto qué es? Bueno, yo fui cambiando de opinión a medida que avanzaba la pandemia, ¿no? A medida que se acumulaban los datos y a medida que se acumulaban los no datos sobre lo esencial, que era la comprobación de la eficacia a largo plazo, por lo menos al cabo de meses, o la comprobación de la eficacia sobre las nuevas variantes del virus, o la comprobación de la seguridad, pues, en fin, fui dejando de ser creyente. Primero creía algo, después creía muy poco, después fui agnóstico y al final ya fui ateo sobre la vacuna de la COVID. Pero ¿hay alguna parte en la que podemos decir que la vacuna de la COVID ayudó a frenar esto y que habría sido distinto si no hubiera aparecido ninguna? El debate es profundo porque las cotizaciones, entre otras cosas, alimentan todo el sistema de pensiones. Entonces, esto es un pedazo de debate. Y yo veo ahí que tenemos que empezar a dar pasos serios. Es decir, ¿cómo funciona hoy el sistema? Hoy el sistema funciona que para que tenga pensión nuestros padres,
la cobran de lo que pagamos nosotros hoy Ujú. de cotizaciones. No de lo que pagaron ellos. Exacto, no de lo que pagaron ellos durante 40 años, no, de lo que pagamos hoy. Entonces, si hoy bajamos eso, no podemos mantener las pensiones. Y la pregunta siguiente es, ¿y a futuro qué? ¿Cuánta gente de hasta 40 años piensa o tiene serias dudas de que vaya a cobrar una pensión como la que hoy están cobrando sus padres o sus abuelos? Mucha. Y aquí tenemos que hacer un trabajo de pedagogía política por un lado y dos, de ajuste del sistema. O sea, con la pirámide de población que tenemos, esto va a ser un problemón muy gordo en los próximos 30, 40 años. Yo creo que hay ir a un modelo en el que incluyamos, esto lo tengo publicado, creo que en El País y en algún sitio más, ir a un modelo en el que en esas cotizaciones sociales de las que hablas, que paga parte la empresa y parte el trabajador, una parte de lo que se paga no sea para las pensiones de hoy, sino que sea a un fondo público de capitalización para la pensión de cada uno. Es decir, yo sé que mi nómina son 2.000 euros, me lo invento, me quitan 500 de cotización entre la empresa y el trabajador, pero sé que 100 son para mi fondo de pensiones público asignado a mí directamente. De tal forma que se genera estabilidad a medio plazo en el sistema, una confianza mayor y una pertenencia. Es decir, cobro un poco menos de nómina, pero sé que es para mi propia pensión en el futuro. Y en cada año en tu declaración de la renta te aparece, oiga, usted aquí está sus datos, su renta, y aquí está su fondo de capitalización acumulado de su futura pensión pública. Ya tiene usted aquí 4.500 euros. Estupendo. Te genera ya una confianza y una participación. Yo creo que esa es la vía por la que debemos ir para que haya un acuerdo intergeneracional que no genere problema, porque si no tenemos una complejidad importante. Sí, uno, si no se convierte un poco, no es lo mismo, pero que se parece a una estafa Ponzi, parece una estafa piramidal en la que yo te meto en el sistema para que tú me pagues a mí cuando yo ya esté en una otra parte del sistema. Que digo que es una... Sí, bueno, pero que con la garantía de que el sistema sea público y de que el fondo sea por eso, público. Por eso no lo veo, no lo veo tal Claro. cual como estafa Ponzi, pero que si empieza a desaparecer esa parte que lo sustenta, sí que empieza a tener los mismos efectos que tendría una estafa Ponzi, que es que el que en su momento entró ahí pensando que de ahí sacaría su jubilación y tal, no. Claro. Y has estado pagando mucha parte de tus impuestos para algo que luego no te repercute. Claro, totalmente, en ¿no? este caso esa sería la parte sí garantizada, porque tú esos 100 euros que metes sí que van a un fondo de capitalización público. Exacto. Que eso está garantizado. El problema viene por la otra pata, pero es que ahora solo tenemos la otra pata. Claro, Es que ahora mismo, dentro de 20 años, los pensionistas van a tener que vivir de lo que sigamos aportando los que estemos trabajando. Y va a haber muchos menos trabajando que hoy y muchos más pensionistas que hoy. Y dentro de 40 ya ni te digo. O sea, hemos pasado de 4-1, de 4 trabajadores para un pensionista, vamos a pasar a 2-1 en 10-15 años. Entonces, tenemos que empezar a verlo y anticiparnos. Claro, otra cosa aquí que veo como preocupación para los pagadores de impuestos que nos dicen, pero ¿qué pasa con la pasta? Es que tenemos ya más de 3 millones de asalariados del Estado. Por lo que está mirando, en los últimos 20 años han subido 800.000 nuevos. O sea, hay 800.000 más asalariados del Estado que hace 20 años, ¿no? Y vemos que, lo que decías tú, que el sistema jurídico para pena, que las cosas no van rápido en absoluto, hay un montón de problemas burocráticos y legales, vueltas, ¿no? Asterix y Obelix en esto que va a Asterix y lo mandan de edificio en edificio, de ventanilla en ventanilla, sí. ¿No? Esto es la experiencia que tiene cualquier persona. Entonces, no hay una forma de medir la eficiencia de esto, de para qué tanta gente, de dónde están, qué hacen, porque estamos... Y eso pasa a la vez que se hace un poco más de presión fiscal sobre el ciudadano de a pie. Entonces me imagino que eso también crea un poco de tensión de decir, vale, ¿pero quién es esta gente? Sí, el sistema de evaluación de políticas públicas. Se creó una agencia en su momento. Es un poco lo de Elon Musk en Estados Unidos, ¿no? Supuestamente el objetivo era un poco ese. Vamos a ver. Bueno, pero cómo... es lo que ha hecho Milei claramente sí. en la auditoría del Estado, ¿no? Esta que ha hecho Milei del fuera y tal, todo esto. Lo primero es tener en cuenta que esos 800.000 trabajadores más son policía, guardia civil, médicos, operarios de todo tipo y bueno, y están para algo y tendrán una utilidad, y también la exigencia de servicios públicos cada vez es mayor por parte de la ciudadanía, y eso es positivo, ¿no? O sea, que menos listas de espera, eso lo tenemos todos claro. A partir de ahí, claro, cuando hablábamos antes en la parte más política de fiscalización, es esto.
Decir, oiga, ustedes que nos cobran impuestos y que se lo gastan de esta manera, ¿cómo rinden cuentas de que eso esté operando con eficacia? Y además que se vean diferencias. Sí, yo creo que está muy bien que se vea que la agencia tributaria, como con el presupuesto que tiene, puede funcionar de esa manera, donde creo que pasa bastante menos lo de Asterix y Obelix que en lo de Asterix que en otros ámbitos. ¿Por qué hay esas diferencias? ¿Por qué hay sistemas que funcionan mejor y otros peor? Pues eso, que se fiscalice, se analice y se asuman responsabilidades. Y hay modelos. Reino Unido, por ejemplo. Reino Unido hace 30, 40 años organizó un modelo de la gestión del NHS, del National Healthcare System, que era que cada gerencia del hospital recibía fondos en función de los ciudadanos que se adscribían a su hospital. Públicos te hablo, ¿eh? Entonces, cada gerencia del hospital quería currárselo mejor, tener más rapidez, más gestión, más eficacia, porque así recibía más fondos del Estado y eso generaba unas sinergias competitivas entre los diferentes centros que consiguieron una mucha mayor eficiencia en el funcionamiento del servicio, ¿no? Pues ese tipo de prácticas de competencia intraadministración yo creo que pueden venir bien, pero siempre la clave es la fiscalización, la evaluación y la exigencia de rendición de cuentas, siempre. Pues es un poco lo que está haciendo Milei también, el hecho del cheque que él dice, ¿no? O sea, tú no tienes que pagar por la sanidad o por el colegio, pero tú tienes un cheque que te da el Estado y tú decides a dónde va. Claro, aquí es distinto. Vale. Aquí lo que hacía el Reino Unido, que no sé si sigue siendo el mismo modelo, es tú puedes ir al hospital que quieras. Sí. No te tiene que dar nadie un cheque. Tú vas al te hospital. contabilizan y tal. Sí. Exacto, simplemente como tú has ido a este hospital a esta cirugía, ¿por qué? Pues porque hay menos lista de espera. Por eso he ido ahí. ¿Qué pasa? Que si vamos todos allí, habrá más lista de espera. Bueno, pues eso es lo que tiene que gestionar el hospital, con la mayor eficacia posible para que a mí me encante ir a este hospital porque es más rápido y así va a obtener ese hospital más fondos con los que poder gestionar mejor esa eficiencia en las listas de espera. Pero no es el tema del cheque, no es que a mí me den ningún cheque, es yo voy donde quiero. Ahora hay competencia entre los sistemas públicos y el que consiga más ciudadanos va a obtener más fondos. Pero no es el mismo resultado con lo del cheque. O sea, si en lugar de dárselo al Estado porque me cuenta que yo voy... El problema del cheque es que tú vas a un servicio privado, ¿no? No. Es como que la sanidad, la educación y tal sigue siendo pública, simplemente que tú al ir a un lugar decides que tu dinero público va a ese lugar y no al otro lugar, ¿sabes? Sino a este. Y entonces así, porque la queja que tiene la parte de Milei, que a mí esa queja, dentro de todas las cosas que no estoy de acuerdo, me parece más o menos lícita, que es cuando se convierte público, empieza a perder eficiencia muchas veces. Y es una manera de suplir esa pérdida de eficiencia. Y fíjate que el tener la sensibilidad de darse cuenta de eso es lo más eficaz para evitar que haya Mileis en el mundo. Es decir, que los socialdemócratas nos demos cuenta de que el otro día dijo Tony Blair una frase, el futuro de la socialdemocracia es la eficacia, algo así dijo, ¿no? Como muy directo de la clave aquí, porque la gente comparte los valores. De que lo que decíamos antes de que la madre de tu vecino tenga el mejor médico contra el cáncer para salvarse. Pero compartiendo esos valores lo que hace falta es que sea eficaz el sistema, ¿no? Entonces el gran reto está ahí, ¿no? Tuviste un intento de atentado, ¿no? Bueno, yo he leído por ahí que hay medios que dicen hasta 3. Bueno, esto es muy relativo. Pero, claro. Identificados 2 o 3. O sea, contrastados por la Policía Nacional y la Guardia Civil, que son los únicos a los que doy credibilidad. Me refiero a contrastados, sí. Uno fue en la universidad. Fueron a asesinarme un día. Parece ser que le estuve codo con codo. Además, la historia es como para una novela, que algún día la escribiré. Da para una novela. Yo hice... Bueno... primero el qué y luego cómo me entero. Vale. Parece ser que yo tengo una terrorista codo con codo que iban a atentar contra mí en la universidad, se mosquean con algo. Una de las formas de funcionar de ETA era garantizarse también la huida, ¿no? Es decir, muy combativos, pero ojo, también que podamos huir. Claro. Terrorista. Y si no puedes combatir luego otra vez. Claro. Hijo puta, pero no tonto. Entonces, se mosquean con algo y abortan el atentado. Se piran y van a volver. En el tiempo entre que se piran y van a volver, son detenidos por la Guardia Civil. Yo un día estoy en la puerta del cine, que va ahí con unos amigos, y me suena el móvil. Primeros móviles aquellos, Nokia, tal, y me acuerdo perfectamente. Oye, Borja, soy fulano. Hombre, ¿cómo estás? Fulano era un Guardia Civil. Con los cuales yo había hecho mucha amistad, porque ellos trabajaban en Francia. Venían de Madrid, estaban adscritos trabajaban en Madrid y cruzaban la frontera y operaban en Francia, buscando los comandos en Francia. Y me llama
uno de estos con los que hice buena relación, porque quedabas de vez en cuando pasaban por Irún, hablabas un poco de la situación política, de cómo lo veías, intentabas ayudar en lo posible. Y me dice, oye, te llamo rápidamente, estamos en un interrogatorio. Y ya me dices, hostia, tú sales de casa a las 8 de la mañana, te recogen unas compañeras a las 8:30 en la Plaza San Juan de Irún. Es que la conversación me acuerdo perfectamente de ello. Sí. De ahí vais a Rentería y cogéis a otra compañera, se montan en el coche en Rentería y vais hasta la Universidad de Donosti. Yo, sí. Bueno, tío, te has librado por los pelos, te iban a dar matarile, ya te llamaré que estamos en un interrogatorio. Estoy contrastando la información que nos está dando. Coges el teléfono y ahí te quedas, tío. Ahí te quedas. Ahí te quedas. ¿Y qué haces con eso? Ahí te quedas. O sea, no tienes a alguien a quien llamar. No tienes... ahí te quedas con esa información. Claro, a tus padres no vas a decirles esto. Los cojones. Claro. Y entonces, claro, insisto, ahí te quedas. Esa fue una. Y bueno, afortunadamente que fue detenido el comando antes de que volvieran a atentar contra mí. Porque esa fue una de las épocas en la que yo no tenía escolta. Se equivocaron, no tenía escolta. Afortunadamente. Luego otra, yo tenía ya tenía protección policial, me protegía la Policía Nacional, y cuando digo proteger, y esto va para rendir un homenaje a las condiciones en las que trabajaron los policías nacionales en aquellos años en el País Vasco, en unas condiciones precarias, ínfimas, sin medios materiales. Y a mí me protegían 2 policías que pasaron de llevar uniforme a ropa de calle para protegerte. Quiero decir, no estaban preparados, no eran escoltas, digamos, profesionales. Bueno, el caso es que me recogían en mi casa y me iban a poner una bomba en un contenedor de basura que había en una de las calles adyacentes a mi casa, por donde, bueno, pues cambiábamos de recorridos, pero un día u otro pasábamos por ahí. Y había un sitio extraordinario para poner una bomba que era un contenedor de basura, y desde el otro lado de la calle, a una distancia suficientemente prudencial, activaban la bomba. Pero con tan buena suerte en el que ellos creyeron que nos estábamos protegiendo. Bueno, da igual, no pudieron, el día que lo iban a hacer no pudieron, les salió mal y abortaron la operación. Y luego he tenido más cosas, porque he visto informes de la policía que a su vez recogían papeles de ETA en los que me habían visto por la parte vieja de San Sebastián, me habían hecho seguimientos, bueno, lo típico en aquellos tiempos, ¿no? Entonces, 2 que sepamos contrastadas, y luego mucha información en la que ETA hablaba de mí, en la que te fijaba como objetivo. Claro, yo era muy joven, eran pocas. Entonces les interesaba mucho dar lecciones también, asesinando a gente que pudiera cortar también ese flujo de gente joven que se sumaba al PP para... Bueno, pues para hacer política. ¿Cómo haces para ignorar eso y seguir para adelante? Pues con un mecanismo mental que es útil, no del todo bueno, que es obviarlo. Es decir, funcionar como un autómata y como un robot en la parte que tiene que ver con protegerte, en la parte que tiene que ver con evitar que te maten, pero intentar obviar eso una vez que lo has resuelto, una vez que estás protegido, que crees que estás protegido, funcionas de una manera normal, aparentemente normal, en tu vida cotidiana. Entonces yo salía como si no hubiera un mañana. Yo hacía la vida de un joven de 21 años, 22, 23, 24, 25, como si no hubiera un mañana. Incluso hasta más. Es ¿sabes? que igual no lo había. Claro. Y entonces decía, oye, yo que soy de copas, joder, yo quiero divertirme, quiero ir a fiestas, quiero tener una vida normal. Y entonces, pues, forzabas un poquillo esa parte, ¿no? Y así con algún girón que me habré dejado y alguna tara que me habrá quedado, pero tirabas para adelante de esa manera. Y jerarquizando la importancia de las cosas, hoy me he dado cuenta que me ha ayudado a eso. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? Claro, porque cuando te han querido matar, sí. Otras muchas cosas que te agobian. Bueno, claro. Y yo llego a creer que quizás relativizo demasiado muchas cosas, ¿sabes? Por exceso. Pero sí que me obsesiona, sí me interesa mucho la capacidad de jerarquizar la importancia de las cosas. Que a veces nos agobiamos por cosas, nos parecen dramáticas cosas que luego a la hora de la verdad no lo son tanto. Como la discrepancia ideológica. Yo te decía antes que he gobernado con el Partido Socialista, he sido teniente de alcalde de un alcalde socialista durante 6 años. Hay discrepancias, obviamente, hay diferencias, obviamente, pero es que cuando venía a Madrid y tenía que explicar por qué gobernábamos con el Partido Socialista, tenía que explicarlo de una manera muy sencilla, pero que se entendía fácilmente. Es que lo que nos une es mucho más importante que lo que nos separa, porque a los dos nos quieren matar. Con lo cual, coño, ya.
Y entonces en aquella época queríamos demostrar, queríamos que quedara claro que no hacía falta ser nacionalista para que siguiera habiendo luz eléctrica y agua potable y que saliera el sol todos los días y gobernaba, si no gobernaba el PNV en Irún, luego se hicieron pactos en San Sebastián, luego se hicieron pactos en Bilbao y se fueron generalizando esos pactos entre el Partido Socialista y el Partido Popular en Euskadi. Porque llegamos a esa conclusión de que ante un escenario extraordinario convenía y era necesario también dar respuestas extraordinarias. Yo es que me he criado en esa forma de entender la política. Entonces, por eso, trayéndolo al presente, si vivimos épocas extraordinarias, creo que también tendríamos que tomar decisiones extraordinarias. Claro, pero yo creo que, y corrígeme si me equivoco, pero que es crecer políticamente y también vitalmente como persona joven en un entorno donde esto es lo que pasa y ves el peor de los casos del radicalismo político, es lo que te puede haber empezado a crear un germen para este pensamiento que tienes más moderado, de ver las ideas como algo que pueden convivir y no como absolutos. Sí, puede ser. Cada uno bebe sus fuentes y hay gente que ha tenido una trayectoria similar a la mía y interpreta el mundo de una manera diferente. Claro, Pero a mí sí, a mí me ha marcado así. Claro. Y no me he ocultado nunca y obviamente no lo voy a hacer ahora. ¿Te está gustando esta charla? No me engañes, porque si has llegado hasta este momento en que yo te estoy dando la chapa es porque te estaba gustando. Mira, aquí abajo te dejo un enlace para que la veas entera. Estos trocitos que has visto son parte de algo mucho más grande y más entretenido. Y ya que estás por ahí abajo, dale por favor a suscribirte y a la campanita, que nos viene muy bien para que más gente conozca este canal y vea cosas como la que tú estás viendo y vas a ver ahora. Espero que te guste.